Anoche fue la gala de los Oscars y hoy vamos a repasar y comentar todos los ganadores de los Oscars 2026 en este video express. Solo quiero aclarar que todo lo que voy a decir es mi opinión en caliente. Acaba de terminar la ceremonia y estoy grabando este video para que salga lo más rápido posible. No olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y dejar tu comentario sobre qué te parecieron estos premios. Ahora sí, vamos con el video. La gala empezó con la categoría de Mejor Actriz de Reparto. La ganadora fue Amy Madigan por su interpretación en Weapon. Merecidísimo. Imperial su actuación. Es una locura cómo infunde el miedo con su performance. Su interpretación terrorífica como la tía Gladys se robó la cinta de Weapon. Sin dudas, una gran interpretación. Mención especial para Teyana Taylor. Pero en esta ocasión sí considero que Amy Madigan lo merecía de calle. Continuamos con Mejor Película Animada. La ganadora fue K-Pop Demon Hunter. Era lo esperable. No era mi favorita, pero tampoco lo considero un robo. Una buena película, dinámica, que conecta muy bien con su público. Una cinta interesante y que fue muy popular. Me hubiera gustado que gane Amelie y los secretos de la lluvia, pero K-Pop Demon Hunters también me parece una buena opción. Luego siguió Mejor Corto Animado, donde ganó The Girl Who Cried Pearl. Lamentablemente no pude ver ninguna de las nominadas, pero entiendo que la favorita era The Three Sisters. Pero bueno, finalmente la categoría de Mejor Corto Animado fue para The Girl Who Cried Pearl. De ahí seguimos con Mejor Diseño de Vestuario. La ganadora fue Frankenstein. Merecidísimo. Una locura el vestuario de esta película. Los atuendos de los personajes son una extensión de su personalidad. El cuidado en las vestimentas es parte del éxito visual que es esta película. Sin dudas fue una merecida ganadora de esta candidatura. Avanzando nos encontramos con Mejor Maquillaje y Peluquería, donde otra vez ganó Frankenstein. Merecido. La construcción física del personaje de Frankenstein es una locura. Nos da una versión visual espectacular del mítico monstruo. Cabe resaltar el gran trabajo y compromiso de Jacob Elordi a través de todo el proceso de maquillaje, aunque también me gustaría tener una mención especial para Sinners en esta categoría, que lo hizo muy bien, pero es que Frankenstein era por escándalo la mejor de este apartado. Continuamos con Mejor Casting. Esta nueva categoría se la llevó una batalla tras otra, pero sinceramente no me convence del todo. No es un mal casting para nada, tiene interpretaciones espectaculares, pero es que literalmente Marty Supreme trajo a la vida una historia con muchos actores debutantes. Creo que tienen que esclarecer mejor cuáles son los parámetros de este premio, porque uno de los puntos era encontrar estrellas nacientes o debutantes para dar una cara creíble a los personajes, y considero que no hay otra película que lo haga mejor que Marty Supreme. Otra buena opción podría ser cine, pero tampoco se dio. Sin dudas, esta fue una de las categorías más confusas de la noche. De ahí seguimos con Mejor Corto Live Action, donde sorprendentemente hubo un empate, una situación muy poco común que solo ha ocurrido 7 veces en la historia de los Oscars. Los ganadores fueron The Singers y Two People Exchanging Saliva. Lamentablemente, esta es una de las pocas categorías donde no pude ver todas las nominadas, pero más allá de ello, el caso de un empate es algo muy raro y sin dudas ya forma parte de la historia de los Oscars. Continuamos con la categoría de Mejor Actor de Reparto, donde el ganador fue Sean Penn. Merecidísimo, aunque fue un caso curioso porque no asistió a la ceremonia. Mención honrosa a Stellan Skarsgård y a Benicio del Toro, pero es que Sean Penn tiene una interpretación increíble, una performance impresionante del actor que trae a la vida un personaje inolvidable de manera impecable. Sin dudas, una de las estatuillas más merecidas de la noche. Seguimos con Mejor Guión Adaptado. La ganadora fue Una batalla tras otra. Dentro de todo, merecido. Es un buen guión, una cinta dinámica que te mantiene un gran balance entre los momentos tensos y la tranquilidad. Nos cuenta un drama de persecución en donde un padre tiene que hacer lo que sea para salvar a su hija. Una entrega que toca temas como la inmigración y la lucha de poderes. Además, cuenta con un gran desarrollo de personajes y te mantiene al borde de tu asiento en todo momento. Igualmente, quisiera dar una mención honrosa para Sueños de Trenes, que fue una de mis películas favoritas de la gala y me hubiera encantado que se lleve esta estatuilla. Pero igualmente, eso no quita el mérito que tiene Una batalla tras otra que se lleva esta categoría.
Avanzamos con mejor guión original y la ganadora fue Sinners. No es un robo, pero para mí la que debió ganar era Marty Supreme. Sinners es una cinta que mezcla la acción y la fantasía, una cinta con giros interesantes, pero que considero que su guión no es que sea su punto más fuerte. En cambio, Marty Supreme es una entrega con un guión atrapante y caótico, que desarrolla a su protagonista de manera excepcional y que es la antítesis del sueño americano, y trata temas como la obsesión y la búsqueda de identidad, por lo que sí considero que Marty Supreme tenía motivos de peso para ganarle a Sinners en esta categoría. Avanzamos con mejor diseño de producción, donde la ganadora fue Frankenstein, merecidísima, escandalosamente la mejor de la categoría. Una locura como el decorado hace que la fotografía de esta película sea 100 veces más impresionante, además de que te transmite muchísimo la estética a la que Guillermo del Toro nos tiene acostumbrados. Seguimos con mejores efectos visuales. Aquí la ganadora fue Avatar 3, la categoría más anunciada de la noche, probablemente la mejor película del año a nivel técnico, un sello que caracteriza a la franquicia creada por James Cameron y que para mí la hace merecedora de esta estatuilla dorada. Continuamos con las últimas dos categorías, de las que no pude ver todas las nominadas y por eso no puedo comentar mucho. La primera es mejor documental corto, que fue para All the Empty Room, y la segunda fue mejor documental, y la estatuilla la ganó Mr. Nobody Against Putin. De ahí seguimos con mejor banda sonora original. La ganadora fue Sinners, muy merecido. Ludwig Göransson vuelve a ganar y esta vez se lleva su tercer Oscar tras los ganados por Black Panther y Oppenheimer. Esta cinta basa mucho de su trama en la música, por lo que era la clara favorita en esta categoría. Avanzamos con mejor sonido. La ganadora fue F1, merecidísimo. En aspecto técnico es de las mejores del año. Fue una grata sorpresa porque pensaba que Sinners se iba a llevar la estatuilla, que también hizo méritos para hacerlo, pero para mí F1 está un escaloncito por encima en este apartado. Luego seguimos con mejor montaje, donde ganó Una batalla tras otra. Este sí para mí fue un tremendo robo. F1 fue por escándalo la mejor en esta categoría. No solo es injusto que Una batalla tras otra ganara este premio, sino que cualquiera que no fuese F1 hubiese sido injusto. Este es un resultado que simplemente no le encuentro sentido. Ahora toca mejor fotografía, donde la ganadora fue Sinners, merecidísimo. Una de mis favoritas en esta categoría. La composición de los planos es una locura en esta película, un manejo de la paleta de colores espectacular y un juego de luces y sombras brillante. Sin dudas, uno de los Oscars más merecidos de la gala. Seguimos con mejor película internacional. La ganadora fue Valor Sentimental, merecidísimo. Actuaciones brillantes, gran dirección y un muy buen montaje. Un guión atrapante con un ritmo lento, pero que nos cuenta una gran historia. Esta película es simplemente cine. Mención honrosa para El agente secreto, una película interesante, pero que considero que estaba un escaloncito por debajo de la ganadora. Avanzamos con mejor canción original. La ganadora fue Golden de K-Pop Demon Hunter, una categoría muy subjetiva. Considero que la ganadora tiene una melodía que conecta muy bien con el público y tiene una tonada muy pegadiza. Mi favorita era Dear Me del documental de Diane Warren, pero de todas maneras Golden es una gran canción sin duda. Seguimos con mejor dirección y el ganador de esta categoría fue Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, una gran película que tuvo una puesta en escena interesante, con un tono de tensión constante mezclado con momentos graciosos que hace que estés expectante y también tengas ciertos descansos que te permita digerir mejor la historia. Mi favorita para esta categoría era Chloe Zhao por Hamnet. Su puesta en escena me encantó, pero lamentablemente no fue suficiente para llevarse la estatuilla. De igual manera, no considero que sea un escándalo la victoria de Paul Thomas Anderson, pero yo personalmente hubiera ido por otro camino. Y llegamos a la categoría más polémica de la noche, mejor actor. El ganador fue Michael B. Jordan por Sinners. Directamente, uno de los robos más escandalosos de los últimos años en los Oscars. Yo creo que lo hace bien en cine, pero ni de broma es la mejor actuación del año. Es más, de las nominadas me parece la menos buena. Michael B. Jordan es un gran actor, tiene una gran carrera, pero que no lo haya ganado Timothée Chalamet es un robo descarado.
descarado. No tiene sentido y deja en evidencia nuevamente que estos premios son muchas veces un concurso de popularidad. Chalamet dio la mejor interpretación de su carrera y no tiene sentido que por unas declaraciones desafortunadas todo se vaya para abajo. Por este tipo de decisiones la academia pierde credibilidad y esto no es en contra de Michael B. Jordan. De nuevo, es un gran actor y seguro que ganaría un Oscar en un futuro, pero no tiene sentido que no lo haya ganado Timothy. Directamente un disparate. Para tranquilizar la noche llegó la categoría de mejor actriz, donde la ganadora fue Jessie Buckley. Merecidísimo. Para mí estaba entre ella y Rose Byrne. Esta última era mi favorita personal, pero el negar la masterclass que da Jessie Buckley en Hamnet es un despropósito, una interpretación que te deja sin palabras. Y después de la categoría anterior, volvía un poco de justicia a esta velada. Y finalmente tenemos a la categoría más importante de la noche, mejor película. La ganadora fue Una batalla tras otra. No era mi favorita. La mía era Marty Supreme, que se llevó la increíble suma de 0 Oscars. Increíble. Pero Una batalla tras otra me parece una cinta muy correcta y completa, con grandes momentos, grandes actuaciones y temáticas que están muy presentes en la actualidad. Si bien estos premios deberían enfocarse más que nada en lo cinematográfico y no en lo político, igual puedo decir que Una batalla tras otra es una buena película. Por su guión, sus actuaciones, su dirección, me parece más coherente que otras elecciones de años pasados. Pero bueno, lo importante es que este año esta categoría tuvo una ganadora más que decente. Ese es mi humilde parecer, pero ahora quiero escuchar sus opiniones en los comentarios. Y bueno, este fue mi resumen y análisis de la ceremonia de los Oscars 2026. ¿Qué te pareció la ceremonia? ¿Estás de acuerdo con los ganadores? Déjame saberlo todo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que opinen qué les parecieron estos Oscars 2026. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.